vez más pobres en lo que discuten esto, y los países que están generando estas cosas, como la India, que ahora es el segundo productor de software del mundo, se han vuelto países donde en ciertas regiones el nivel de vida está subiendo. Lo mismo con Taiwán, lo mismo con Singapur, lo mismo con China y lo mismo con Japón, porque hoy el 93% de la información que se transmite en el mundo es información en un idioma que no se hablaba hace 2 o 3 décadas. Y aquellos que se mantienen analfabetas en este idioma no tienen manera de competir, acaban muertos. Y no estoy hablando en términos abstractos. Estoy hablando de que 3/4 partes de los himnos, banderas y fronteras de este mundo no existían hace 50 años. Que país tras país tras país se está deshaciendo porque hay redes de cambio que son muy poderosas que tienden a deshacer países y fronteras y regiones y compañías. Y nadie es inmune, y en las Américas, pues en parte nos sentimos inmunes porque la última gran frontera que se generó, la última frontera que se generó en la parte continental de las Américas fue Panamá en 1903. Pero eso no es la historia del resto del mundo. Y esa no necesariamente tiene que ser la historia de las Américas. No vayamos a pensar que porque algo existió tiene que seguir existiendo. Hay que cuidar a las cosas, y estamos hablando no de asuntos comerciales, estamos hablando de asuntos de seguridad nacional. La educación de los niños argentinos, de las niñas argentinas, y el talento que les podamos meter en la cabeza es un asunto de seguridad nacional para la integridad de una nación. No es un concepto abstracto. Ya se habló de que la economía de los conocimientos ahora es 2/3 partes de la economía mundial. No lo voy a recalcar, salvo para decir que la agricultura pasó de ser la 3ª parte de la economía mundial en 1960 a ser hoy el 4%. Y eso significa que sus hijos y sus nietos van a tener que trabajar 2, 3, 4, 5 veces más que ustedes para vivir con lo mismo si no se cambia lo que se produce. Se habló de que Corea incrementó un poquito junto con Taiwán sus patentes. Pues no solamente fueron las patentes. En 1975 los mexicanos veíamos a los coreanos como unos pobres diablos que ganaban la 1/5 parte de un mexicano. Y nuestra imagen de Asia, del sudeste de Asia, era de una zona que tenía un ingreso per cápita que era la mitad del africano, 75. Hoy el coreano promedio está ganando 3 veces lo que gana un mexicano. El que hagamos o el que no hagamos tiene consecuencias a corto plazo, como ustedes saben. Ahora el código está cambiando, y en vez de escribir con 29 letras, estamos escribiendo con 4 letras. Hace 51 años se descubre que toda vida está codificada en una molécula de ADN, y hoy una foto contemporánea es así. Es una molécula espectacularmente bella. Es una cosa verdaderamente extraordinaria, y toda la vida del planeta, todos los virus, todas las bacterias, todas las plantas, todos los animales, todos los seres humanos y todos los políticos se codifican así. Cuatro letritas. Toda vida. Si esas letritas se meten en estas maquinitas, y estas son las nuevas fábricas, son fábricas del tamaño de estos salones, uno puede sacar gran cantidad de letras que es código de vida. Y son libros interminables y extraordinariamente aburridos. Cientos de miles de hojas de A, T, C, A, G, G, G. Lo que tienen que entender es que al igual que si cambian ustedes los unos y los ceros y dicen te amo o te odio, en varias formas de vida, si se cambian los A, T, C, G, se cambia la función de la vida. Entonces, estas cositas, las naranjas, o las mandarinas, o las toronjas, acaban siendo disquetes que traen la información de qué ha pasado con esta cosa los últimos 1000 millones de años. Entonces, esta cosa trae 1000 millones de años de conceptos acumulados de evolución, y están específicamente organizados para ejecutar un programa. No necesitan computadora para ejecutar el programa. Ejecutan el programa así. Y empiezan a ejecutar el programa. A, T, C, A, G, G, haz una raíz. C, A, T, G, 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 haz un tallo. G, A, C, 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 haz una flor que sea blanca, que salga en la primavera, que huela así. Todos esos conceptos están contenidos en esa cosa, y por eso las compañías de semillas se han vuelto tan valiosas. Porque ya no son solamente compañías que van a ejecutar un solo programa,
sino son compañías que van a empezar a ejecutar programas múltiples en la medida en que se vaya reprogramando la vida. Esto es algo que acaba de pasar. El primer mapa de una planta no lo vimos hasta hace 3 años. El primer mapa de un ser humano no lo vimos hasta hace 3 años. Pero en la medida en que empezamos a hacer mapas y empezamos a tener mapas de virus, de plantas, de bacterias, de animales, y que cualquier argentino que tenga acceso al Internet puede accesar cualquiera de estos mapas, están cambiando las reglas del juego en una serie de industrias, en una serie de productos, y va a cambiar la economía mundial, igual que cambió con la revolución digital, igual que cambió con la revolución industrial. Ahora estamos haciendo otros mapas. Si me permiten hacer un pequeño paréntesis, durante el último año una de las cosas que he estado haciendo es me subí a este barco, que es un barco de 30 metros, con el científico que hizo la secuencia genética del ser humano, con Craig Venter. Y nos subimos al barquito y nos pusimos a hacernos la pregunta: ¿qué vive en el mar? Y resulta que sabemos muy poco de qué es lo que vive en el mar. Entonces, pues nos dedicamos a atravesar el Océano Pacífico. Nos tomó 45 días, una que otra tormentilla, unos lugares espectacularmente bellos. Uno veía esto noche tras noche. No vimos un avión, no vimos un barco en 30 días, no vimos un periódico. Llegamos a la isla donde está enterrado Gauguin, donde llegó la expedición Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, donde Melville escribió parte de Moby Dick. Es una isla que todavía el pueblo más grande, ahí abajo a la izquierda, tiene 550 habitantes, un lugar verdaderamente espectacular, algunos paisajes verdaderamente privilegiados. Esta es la laguna de coral, la segunda laguna de coral más grande del mundo. Mide 22, 23 kilómetros de un lado del arrecife al otro dentro de esta laguna. Está llena de todo tipo de animales amistosos que se acercan a saludar. Y lo que íbamos haciendo es, tomábamos toneles de agua. Hagan de cuenta esto, 200 litros. De la superficie del agua, nada complicado. Entonces metemos una manguerita, sacamos agua, colocamos 200 litros de agua dentro de un tonel, y entonces lo que empezamos a hacer es tomamos esa agua a través de una manguerita y la metimos a un filtro como este, que es un filtro de 1 micrón, cae en cascada. Este es un filtro de medio micrón y este es un filtro de 1/10 de micrón. Entonces hagan de cuenta que es un embudo. Los animales más grandecitos quedan aquí, los más chiquitos quedan ahí, y los más chiquitos quedan hasta abajo. Sale el agua y vuelve al mar. Suena relativamente sencillo. Y lo que hacíamos es tomábamos el papel de filtro, lo guardábamos, lo congelábamos y lo mandábamos a esas máquinas que hacen secuencia genética. Para no hacer el cuento muy largo, las primeras 5 muestras las tomamos en Bermuda. Bermuda es interesante porque es uno de los lugares más estudiados del mundo, en parte por el Triángulo de las Bermudas y en parte porque ahí está la estación oceanográfica inglesa. Entonces llevan 150 años estudiando estas cosas. Es una zona que se supone que es un desierto, porque las grandes corrientes marinas del Golfo y del África no pasan por ahí, entonces se queda ahí todo el sargazo, no se mueve mucho el agua, y la gente pensaba, este es un poquito el Sahara o el Atacama de lo que es el mar. 5 muestras de agua, 1000 litros de agua, llevaron a 1830 especies que nunca se habían visto en el planeta, e incrementaron el número de genes conocidos en el planeta de todas las especies, de todos los mapas que les mostré, por 10 veces. Todo lo que habíamos aprendido de virus, de bacterias, de animales, de plantas, se incrementó con 5 muestras de agua, 10 veces. El jueves pasado entregamos en la Ciudad de México al Gobierno de México y a los científicos mexicanos los resultados de una muestra de agua con 200,000 genes nuevos que nunca había visto la humanidad. Se puede hacer mucho con muy poco. Este tipo de animalitos, que son diatoms, son animalitos que de día son así y de noche son así. Hay muchos de estos animalitos, porque resulta que en el mar del Sargazo, donde no hay mucho nutriente, es un desierto, la manera como los animales captan energía es tomar la energía del sol y la transmiten en energía para vivir. Igual que lo hacen los árboles con fotosíntesis, o igual que nosotros hacemos con la piel para generar la vitamina E. Entonces, cada vez que vemos un animalito que de día hace eso y de noche genera la energía de otra manera, empezamos a buscar fotorreceptores.
Y la cosa curiosa, este es un árbol genético, y la manera como funciona este árbol es mientras más cercano sea una rama con la otra, menos diferencia evolutiva hay. Para darles una idea de escala, la diferencia en un diagrama de estos entre un ser humano y un chimpancé es prácticamente nula. Están sobrepuestos entre un ratoncito y un ser humano, pues están juntito, juntito, juntito. Entonces, mientras más sea la distancia de esto, más distintos son este tipo de especies. Lo que conocíamos en la historia de la humanidad sobre cómo transmitir la energía solar y convertirla en energía para comer o para nadar o para hacer otra cosa, era principalmente los receptores que están aquí, que es donde se hace la fotosíntesis. Toda la historia de la humanidad habíamos estudiado todos los árboles, todas las plantas, todas las bacterias, toda la fosforescencia del mar, y estaba aquí en los rhodopsins. 5 muestras de agua incrementaron el número de fotorreceptores de este mundo 100 veces. Todo lo que están viendo aquí que no está en verde son fotorreceptores nuevos. Son distintas formas de generar energía de animales que viven, que no sabíamos que vivían. Y eso nos da la posibilidad de hacer pilas completamente distintas, nos da la posibilidad de hacer paneles solares distintos, nos da la posibilidad de captar energía solar, pues, inclusive del infrarrojo o del ultravioleta. Nos va a tomar varios años hacer esto. Toda esta información está depositada en lo que hoy son las bibliotecas más grandes del mundo, que son las bibliotecas genéticas que están en Estados Unidos, en GenBank, en Europa, en EMBL, y en Japón en DDBJ. Cualquier argentino puede accesar a estas bibliotecas hoy. Cualquier argentino puede tener acceso a todos estos fotorreceptores porque la información está depositada y hoy en día la gente está bajando 9 veces más información de estas 3 bibliotecas, que son bibliotecas virtuales, que de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es la biblioteca más grande del mundo. Entonces, no solamente son las bibliotecas más grandes del mundo, son las bibliotecas más usadas y estamos acumulando datos equivalentes a lo que es la biblioteca más grande del mundo cada mes de manera compuesta. O sea, esto está creciendo cada mes a la escala de la biblioteca más grande del mundo. Hay gente que entiende estos cambios, que se está poniendo las pilas, que está educando a sus hijos para esto, que va a generar industrias en base a esto, y hay gente que no. ¿Qué implica esto para sus negocios? Bueno, pues ya saben ustedes que hay una serie de estudios sobre si las plantas pueden tolerar la sequía, pueden tolerar la sal. Ese es el primer paso de lo que viene. ¿Qué es lo que van a vivir sus hijos? O sea, déjenme enfatizar aquí que esta no es una apuesta. No vayan a salir de aquí y meter todos los ahorros de la universidad de sus hijos a empresas de biotecnología porque van a perder mucho dinero. Por ahí no va. Pero sí empiecen a educar a sus hijos en estos temas antes de empezar a invertir en estos temas, porque es la educación el primer paso. La ganancia de esto, al igual que la ganancia en lo que fue el negocio de las flores o el negocio de los trenes o el negocio de los automóviles o el negocio de las computadoras o el de los chips, es una ganancia que sube y baja y bastante riesgosa, especialmente al principio de estos movimientos. Lo que no es riesgoso es empezar a educar a la gente. Esta es una compañía danesa y lo que hizo esta compañía danesa es descubrió por qué las hojas se vuelven rojas en el otoño. Entonces, específicamente, por qué estos ATCGs llevan a que las hojas expresen una forma roja, una forma amarilla en el otoño. Y entonces, en vez de modificar en vez de usar esas hojas para que cuando haya menos luz o cuando haya frío se vuelvan rojas, lo que hacen estas plantas es se vuelven rojas cuando se exponen a la pólvora. ¿Y eso qué significa? Que uno puede tomar lo que es una hierbita, la esparce uno por el campo, y donde hay circulitos rojos, ahí hay minas. Y entonces las plantas se vuelven detectores de minas. También se pueden reprogramar las plantas de tal manera pues, que encuentren zonas de un campo, de una ciudad, donde hay gran cantidad de contaminantes, o se pueden usar para encontrar, pues, si uno quiere oro, o si uno quiere uranio, o sustancias específicas, si a uno le interesa la minería. En la medida en que las plantas se vuelven biodetectores, uno empieza a entender estos mapas de las plantas de otra manera. Entonces, el primer mapa de una planta es Arabidopsis, que está aquí. Del otro lado están estos arbolitos.
Entonces, no solamente son géneros completamente distintos de plantas, sino que genéticamente, acuérdense, mientras más es la distancia en un mapa, mayor es la distancia genética, mayor es la variación genética. Pero lo interesante de estos mapas, y lo que empezamos a encontrar, es que ese pino y esa plantita tienen, aún con esa distancia, 50% de las maneras de encontrar genes de los ESGs que son similares. Entonces, las implicaciones, lo que empezamos a aprender del trigo, tiene implicaciones para el maíz. Lo que aprendemos del maíz tiene implicaciones para la mostaza. Lo que aprendemos de la mostaza tiene implicaciones para los pinos. Y esto se empieza a volver un mapa bastante interesante. Empezamos a hablar de las plantas como bioreactores. Ya tienen ustedes en Argentina ejemplos de industrias que empiezan pues, a generar medicinas adentro de vacas clonadas. Esas vacas clonadas empiezan a valer, pues no sé, $1 millón, ¿les gustó? Por vaca. Y va a haber una serie de agricultores que entienden que se pueden producir químicos dentro de estas cosas, que están trabajando con compañías como DuPont para generar una forma de poliéster que se siente como seda dentro del maíz. Y hay gente que todavía no llega ahí. Entonces, lo que están viendo ahorita y el debate que llevan ahorita de todo lo que es la revolución genética, apenas están viendo la primera fase de esto y no lo van a ver en los siguientes 10 meses porque toma tiempo hacer las generaciones de las semillas, toma tiempo hacer la investigación, toma tiempo sacar los errores de este código para que funcione bien. Pero si sus hijos no entienden este cambio, es el equivalente a que a ustedes nadie les hubiera aprendido a usar una computadora, enseñado a usar una computadora. Esto lleva a preguntas muy interesantes en términos de los agricultores del salón. ¿Para qué van a usar su metro cuadrado? Porque en la historia de la humanidad, hasta ahorita, el metro cuadrado se usaba para sembrar. Y se sembraba a veces algodón para hacer ropa, se sembraba a veces comida para seres humanos, se sembraba a veces energía para poder quemar la leña, se sembraba a veces comida para los animales, pero el rango de qué se podía usar ese metro cuadrado era un rango determinado y relativamente estable a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora empezamos a ver la primera fase de esto con plantas que crecen más rápido, que se pueden disecar, que son resistentes a enfermedades, que usan menos pesticidas, con 230 pruebas de campo en Estados Unidos del 99 al 02, con una industria que aparentemente está perdiendo dinero, y lo está perdiendo, igual que lo perdieron las computadoras, igual que lo perdió el Internet. Pero háganse ustedes la pregunta, con el colapso del Internet, ¿cuántos de ustedes han dejado de mandar correos electrónicos? ¿Cuántos de ustedes han dejado de buscar los precios de bienes básicos en línea? ¿Cuántos de ustedes han dejado de hacer investigación? ¿Cuántos de ustedes han dejado de comprar productos a través del Internet? El hecho de que funcionen o no funcionen compañías específicas en este sistema no significa que el sistema en su conjunto no se modificó de manera fundamental. Y en la medida que se modifica de manera fundamental en esto, pues vamos a empezar a hacer otra serie de preguntas con ese metro cuadrado. Nos vamos a dedicar a energéticos, nos vamos a dedicar a petroquímica terciaria, nos vamos a dedicar a armas, vamos a buscar limpiar el medio ambiente, vamos a hacer medicinas. ¿Qué es lo que va a hacer el agricultor? Y cada vez que cambie el agricultor de género, cada vez que cambie el campo de género, hay una oportunidad para que las ganancias de eso, el margen de eso, se quede en una parte o en otra, en una compañía o en otra, en un país o en otro. Y cuando tienen ustedes desplazamientos de este tamaño, es muy importante que parte del conocimiento que va dentro de esta semilla sea argentino. Porque lo que le pasó a México, que escuchamos, tiene toda la razón el doctor, es que hoy el promedio del valor agregado en una manufactura mexicana en la maquiladora en la frontera es el 2.9%. La diferencia entre lo que importamos en México y lo que exportamos con ensamblaje en la frontera es 2.9%. En Taiwán es 50%. ¿Por qué 50% en Taiwán? Porque los taiwaneses se pusieron las pilas y generaron los conocimientos necesarios para meterle conocimientos a esas semillas y exportar cosas. Ahora podemos modificar cosas para que crezcan 2 cabezas. Se le da la instrucción a este animal para que genere 2 cabecitas. Igual se le puede dar la instrucción a un pollito para que haga 3 alas. Qué cosa tan espantosa, ¿no? Antes, cuando pasaba esto, era un experimento químico que no había funcionado.
alguna radiación había salido de un reactor nuclear, pero la gente no hacía estas cosas a propósito. Y lo chistoso de hoy es que la gente de la Escuela de Medicina de Harvard está haciendo esto a propósito. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque cuando ustedes jugaban con las lagartijas de niños y las levantaban de la cola, si se caía la cola no había problema, porque la cola volvía a crecer. Si jugaban con un renacuajo y le quitaban la patita al renacuajo, pues no hay lío, vuelve a crecer la patita, ¿no? Pero si a un ser humano le quitan a ustedes una patita, una manita, no vuelve a crecer. Pero en la medida en que podamos pensar en que vamos a regenerar cabezas en microorganismos o vamos a regenerar alas en los pollos, no es enteramente imposible que sus hijos acaben recreciendo parte de sus cuerpos de manera deliberada. Eso suena como ciencia ficción hasta que se dan cuenta que ya lo hicieron una vez. Su cuerpo viene básicamente de una célula no diferenciada. Cada una de sus células contiene su código genético completo. En la medida que aprendemos cómo ese código genético se puede regenerar, es probable que aumentemos el promedio de vida de sus hijos en 40 años. Entonces, estas cosas que parecen cosas espantosas van a acabar siendo cosas muy importantes para sus hijos y para sus nietos. No quiero darles la impresión que todos los negocios se van a llevar de la misma manera. Inclusive las gentes que están más metidas en este asunto, no entienden cuál es el cambio fundamental con esto. Esta compañía Biogen es una de las mejores compañías de biotecnología del mundo. Una de las pocas que gana dinero. ¿Qué fue lo que le pasó a esta compañía? Se lo llevó el tiempo. Es una compañía con 2 premios Nobel, pero que eran premios Nobel, que hacían las cosas con las manos. Les gustaba hacer las cosas con las manos, los laboratorios mojados, que se llaman. Entonces, de repente, laboratorios de cómputo, de biología teórica si quieren, empezaron a rebasarlos en la producción de medicina. Esta compañía decide que lo que va a hacer es va a contratar un bioinformático, una gente que analiza grandes volúmenes de información. Lo primero que encuentra el bioinformático es que todas las computadoras de la empresa las tiene el director de finanzas. Entonces, que si un científico cualquiera quisiera trabajar y encontrar una manera de transmitir estos datos, de usar estos datos, tenía que pedirle permiso al director de finanzas para poder llevar a cabo experimentos. Compra sus propias computadoras, se conecta a la red y le dice al director de la empresa: lo que me gustaría hacer es contratar una sola base de datos. Sí, hombre, ¿cómo no? Se conecta el viernes. Toda la compañía, en toda su historia, había generado 200 proteínas en términos de lo que estaba estudiando. Se conectan el viernes, llegan el lunes y de repente están trabajando con 12,000 proteínas de viernes a lunes. Las primeras 24 horas los científicos estaban encantados. Oiga, qué maravilla, aquí está este receptor y aquí está este receptor y aquí está este receptor. Lo que no se dio cuenta la compañía y que se empezó a dar cuenta de manera muy dolorosa es que los cambios son cambios de fondo y fundamentales, porque al entrar esa cantidad de información en una empresa, cosas que uno no pensaría que cambiaran empiezan a cambiar. Por ejemplo, de repente los 2 señores que eran los premios Nobel, que se los imaginan ustedes, ¿no? Cabecitas blancas y vestiditos con anteojos y muy elegantes, no tienen las respuestas a las preguntas. De repente el que trae las respuestas a las preguntas es el escuincle que acaba de llegar con una camisita de Viva Vietnam, pelo largo, mal vestido, y además este malvado escuincle quiere que le paguen más que el premio Nobel. Y además tiene las respuestas, porque cuando uno le pregunta, oye, ¿cómo encuentro los 40 bioreceptores que hacen esto y esto y esto y esto? Sí, ¿cómo no? Aquí tienes, ¿no? Entonces, toda la relación de recursos humanos dentro de la empresa empieza a cambiar de manera fundamental. La arquitectura de los edificios empieza a cambiar de manera fundamental, porque si se imaginan ustedes un experimento bonito, eran 5 científicos importantes sentados alrededor de esta mesa, y luego todos los doctorados y postdoctorados dando vueltas como asteroides a los premios Nobel, ¿no? 15 años. Nada más que aquí hay que procesar 100,000 diferentes compuestos en minutos. Y entonces, de repente, en vez de estar 15 años trabajando sobre esa molécula, estás trabajando sobre una molécula distinta cada 15 minutos. Y eso requiere que la arquitectura de estos laboratorios empiece a parecerse a una de estas enormes fábricas de automóviles y no un laboratorio coloquial. La oficina del presidente o del director de finanzas también cambia porque pues, era una oficinita muy sola.
De repente llegaba un científico de vez en cuando y decía, préstame para sacar esta molécula. Y entre paréntesis, préstame en este negocio son 880 millones de dólares, no son sumas triviales. Entonces una compañía pues, pensaba en llevar una molécula, no sé, una vez al año, si bien le iba. Y de repente este tipo tiene 25 científicos pidiéndole $1.000 millones de dólares cada uno. Entonces las necesidades financieras y las fusiones que se empiezan a dar en la farmacéutica son gigantescas, nada más por el hecho de empezar a meter bases de datos. Entonces, no vayan a pensar que este es un asunto donde nada más se conectan a la red, educan a sus hijos y ya se acabó. Son cambios fundamentales en las estructuras de producción y los países y las compañías que las entienden les va a ir mejor que a las otras. ¿Qué implica esto para Argentina? Bueno, pues hay un debate sobre patentes y si las patentes son la única medida. No es la única medida. Hay muchas maneras de medir la productividad. Probablemente se pueda desarrollar una sociedad rica en términos de conocimiento sin patentar muchas cosas, pero algunas sí se tienen que patentar porque se tienen que proteger los derechos intelectuales y por eso Estados Unidos, que es el principal productor de conocimientos, como oímos, es la más interesada en todos estos regímenes de patentes. Hay que pensar a qué régimen se mete uno cuándo, porque los Estados Unidos se hizo un país robándose conceptos de otros, entre otras cosas los automóviles que se los llevó de Francia y Alemania. Entonces son debates que vale la pena tener, pero también lo que hay que medir es cuál es la diferencia en productividad. Si toma 3.000 americanos generar una patente y 780.000 argentinos, la paridad del peso argentino y del dólar no se va a mantener mucho tiempo si 2/3 partes de la economía son conocimientos. Hay una desigualdad de productividad fundamental. Y por eso el valor agregado en manufacturas en Brasil, México, Argentina y Chile ha caído de manera tan estrepitosa y en otros países ha subido. Porque hay países que sí se tomaron en serio esto de la educación y países que no. Por eso el número de compañías que cotizan en bolsa en Brasil, Argentina y México no ha subido, ha decrecido, y en otros países no. ¿Y entonces qué habría que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es tomar un inventario. Una pregunta que me gustaría discutir, que discutía con Gustavo en la comida es, ¿por qué tiene este país tanto éxito en el fútbol? No, pero es una pregunta en serio. O sea, este es el mejor país del mundo en fútbol, junto con Brasil. ¿Qué hacen? ¿Cómo se hace esto? ¿De veras vale la pena? Quiero que le piensen para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué lleva este éxito? ¿Cayó un meteorito aquí que les da un gen de fútbol? ¿O es una estrategia deliberada de país? ¿Y qué es lo necesario para hacer eso? ¿Quiénes más en este país son competitivos a nivel mundial? ¿Cómo se logró eso? Eso debe ser parte de su inventario. ¿Cuántos doctorados tienen y qué están haciendo en este momento? A mí no me importa tanto cuántos kilómetros hay en Argentina, no me importa tanto qué minas haya y no me importa tanto cuántos pozos de petróleo pueda haber o no haber. Me interesa cuántas mentes preparadas tienen y qué están haciendo. ¿Cuántas importan? ¿Qué cosas se han terminado en el país? Hay muchas cosas que se han hecho aquí, muchas cosas que se han iniciado. ¿Qué cosas se han terminado? Y específicamente, ¿quiénes son los hacedores en un país? Porque son muy pocas gentes las que empujan una economía. Y no estoy hablando del ministro, no estoy hablando del presidente, estoy hablando específicamente quién es el encargado de este proyecto, que es un proyecto modelo que se acabó, que se hizo, público o privado. ¿Quién las hizo? No quién las heredó. Es una pregunta distinta. También, ¿qué remesas y redes exteriores se tienen aquí? Muchos argentinos ya salieron. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se puede conectar esto? Dense cuenta que la economía de China está creciendo, entre otras cosas por la cantidad de gente que exportaron. Lo mismo la economía de Israel. En México las remesas hoy son más importantes que toda la inversión extranjera. No hay que subestimar estos talentos. Segundo tema que habría que discutir, se necesitan una serie de políticas claras y se tuvieron en la India. Casi todo el desarrollo tecnológico de la India se debe a 6 escuelas, los IITs. Ustedes ya tomaron un inventario y me pueden decir quiénes son los 1.000 mejores alumnos en Argentina, en primero de primaria, en tercero, en sexto y en secundaria. Para el fútbol sí me lo pueden decir.
Porque hay un sistemita que dice, este es bueno, venga para acá, venga para acá, tráigase a su familia, vamos a becarlo. ¿Me lo pueden decir en la educación? ¿Qué significa cuando su gobierno se empieza a salir de las pruebas educativas, de los estándares? No, hombre, salimos muy mal en la última calificación, ¿para qué tomamos la prueba otra vez? Pues sí, tapemos el sol con un dedo, ¿no? Así seguramente no nos va a hacer pedazos la economía del conocimiento. ¿Dónde está ese inventario de los recursos reales de Argentina que me digan, esta escuela es mejor que esta y dentro de esa escuela la estrella es esta? ¿Es algo que es difícil lograr en este país? ¿Porque no hay recursos? Pues entonces, por favor, explíquenme por qué la última vez que fui a Calcuta, la ciudad más pobre de la India, en página completa en los diarios, en todos los diarios se publicaron los 1000 mejores estudiantes de esa ciudad y cómo se comparan con todos los estudiantes de la India. Y la diferencia entre que este país la haga y no la haga no va a depender en gran parte de las nuevas semillas, a menos de que las generen los argentinos, o sean parte de la generación de estas semillas, sino del cómo eduquen y cómo escojan a su selección nacional de cerebros. ¿Quién es el juez? Tiene que ser un juez imparcial y yo creo que tiene que ser un juez de padres de familia y del sector privado, porque si es el gobierno el que se está automidiendo, pues digamos que puede haber de repente una que otra distorsión. Hay que armar unos cotos libres de corrupción. No se trata de limpiar toda la corrupción de todos los estados, de todo el gobierno a la vez. Hay que escoger en estas 3 o 4 o 5 áreas, aquí sí, vamos en serio, porque es asunto de seguridad nacional. ¿Qué es lo que falta? Primero, esto tiene que ser para todos. No se vale que los únicos que tengan derecho a la educación y los únicos que vayan a Harvard y a Yale sean los hijos de los exitosos. Tiene que haber conciencia en este país, como lo hay en la India y en Taiwán y en China, que si hay un Einstein en potencia en el pueblo más pobre de Argentina, en la Patagonia, ese muchachito lo vamos a tratar bien y lo vamos a tratar como un seleccionado nacional. Tiene que haber un radar. Tenemos que saber cómo encontrar a estas gentes, para qué educarlas, cuáles son las tendencias en el mundo y dentro de esas tendencias, dónde nos vamos a enfocar para competir. Y tiene que haber héroes de ciencia. Entonces, un inventario de dotados, cuándo, dónde, qué vamos a hacer con ellos, quién es el entrenador. No solamente de Mr. Maradona, sino también de gentes como esta. Una parte importante del fracaso y del éxito argentino se debe a este señor. Ahora, no hay muchos argentinos, ni mexicanos, ni americanos que sepan quién es. Algunos de ustedes lo conocen porque están en su negocio, se llama Norman Borlaug. Hizo la Revolución Verde, la hizo en México. En México nos tuvo sin cuidado esto y hoy nos está costando 95 mil millones de pesos, que es más o menos 9.5 mil millones de dólares, que es lo que importamos en granos y productos agrícolas, porque aunque la tecnología se inventó en México, se aplicó en la India, se aplicó en China, se aplicó en Argentina y en México nos tuvo sin cuidado. Pequeño errorcillo, ¿no? Ustedes ya saben que una de las maneras más eficaces de exportar granos es la carne. ¿Alguien aquí no sabe cuál es la carne de Kobe? ¿Alguien aquí me puede decir por qué los argentinos no pueden producir una carne de esa manera? 5 minutillos. ¿Por qué conocemos la carne de Kobe y no la carne de Córdoba? Si es la manera más eficaz de exportar granos, ¿por qué no dedicarnos a la calidad? ¿Por qué no dedicarnos al branding? ¿Cuál es la diferencia entre hacer esto bien y hacerlo mal? Cuando ustedes van a Estados Unidos y compran una taza de café Starbucks, lo que están haciendo es están pagando $3 por eso. 3 centavos, la centésima parte, se va al productor de café. Porque el valor de esa taza de café es el branding, es la mercadotecnia, es la distribución, es la colocación, son los seguros, son los empleos. Son todo lo que llamamos servicios. Y 3 centavos se está yendo a la materia prima. ¿En qué negocio quieren estar? En la carne, entre otras cosas. Que se me hace más fácil ponerle una marca a la carne y cierta calidad a la carne que ponérsela al trigo por el momento hasta que haya transgénicos. Hay que generar una serie de maquiladoras del saber. Estos son los países del mundo que están leyendo estos códigos.
más del 1% de la información genética libremente accesible, no se tiene que pagar por ella. No hay un país en Sudamérica, en Latinoamérica, en ese mapa. No hay un país en África en ese mapa, y solamente Japón está en ese mapa en Asia. Esto es cómo fluye la información genética a nivel mundial. No está fluyendo mucho hacia América del Sur. Esa curva grande que ven ahí son 21.4 billones de bits en 3 meses que se generan y se mueven dentro de Estados Unidos. Y lo único que les diría este mapita, que es el mapa del genoma humano, cambia las cosas de manera fundamental. Cambia las reglas del juego y cambia las reglas de la educación. Va a cambiar el lugar relativo de ricos y pobres, al igual que han estado cambiando durante siglos, nada más que va a pasar más rápido. Entonces yo les suplicaría, por favor, ahí viene esta ola de conocimientos. Va a haber muy poco de sus vidas que no va a cambiar. Va a haber aún menos de la vida de sus hijos que no va a cambiar. Por favor, pónganse las pilas en esto. Es muy importante para América Latina y es muy importante para Argentina entender estos cambios. Eduquen, por favor, a sus hijos. Muchísimas gracias.